Shalom, buen día a todos. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pensamiento que me viene redarguyendo de algún tiempo, y para ello tomaré esta escritura en Juan capítulo 15, versículo 14. El que está hablando ahí es el Señor Jesús. Dice de esta manera: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Existe actualmente predicaciones y algunos mensajes muy populares, incluso canciones, donde el mensaje dicta: Jesús, amigo de pecadores. Incluso ahorita en los Estados Unidos hay una versión en inglés muy popular. Y sobre este tema es el que quiero hablar. Quiero enfatizar lo que dice aquí: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. En el ministerio del Señor Jesús en tierra, él se acercó a personas que tenían una característica. Eran personas cargadas y que necesitaban de su presencia y que estaban a punto o estaban arrepentidos. Y el hecho de él acercarse no era a participar de sus malas obras, sino era a exponerles el camino de la salvación y darles una esperanza. Vemos en el caso de la samaritana cómo se acerca el Señor, como su don profético le redarguye de pecado. La samaritana tenía un derecho de sangre, porque los samaritanos son como medios hermanos de sangre de los judíos. Recordemos aquella mujer la mujer cananea que lo seguía, que el Señor dijo: no es el momento para otras personas, vine a la casa de Israel. Mas aún ahí el Señor demuestra su misericordia sobre alguien en necesidad que estaba dispuesta a comer de aquellos migajas que caían sobre la mesa. Así se dibujó ella, y por eso el Señor se detuvo y la bendijo. Pero quiero hablar muy en especial de aquellas personas que, siendo ya cristianos y más aún recién convertidos, ellos, su carne todavía extraña ambientes, incluso ambientes que los sedujeron al pecado, y creen que el hecho de haber sido salvados o haber conocido a Jesús los hace tan fuertes como para no sucumbir en esos ambientes, y se acercan tanto con este precepto de que Jesús se acercaba a los pecadores. Y en primer lugar quiero decirles una cosa: si había alguien lleno en plenitud del Espíritu Santo, era Él. Si había alguien que oraba tanto para tener la presencia de Dios, era Él. ¿Qué te quiero decir? Que la mayoría de las personas recién convertidas o inmaduras en Cristo, que se acercan a esos ambientes de bares, de lesbianismo, homosexualismo, de drogas, y que de ahí salieron, lo más probable es que sean ellos vueltos a seducir y tengan que volver a pasar por un proceso de aflicción tal. El Señor los rescatará, no tengo duda, pero van a volver a ser seducidos hasta que llegue un arrepentimiento genuino. Entonces, una cosa es que tú entres a predicar y a dar un mensaje y salgas, y otra cosa es que te quedes participando. Y esto lo digo no solamente por el ejemplo del Señor Jesús. Malamente se ha entendido que cuando el Señor Jesús le dijo a Zaqueo: baja del árbol, que es necesario que esté en tu casa, y se le califica a Zaqueo como un pecador cualquiera. Y Zaqueo, a pesar de tener un puesto público que para el pueblo de los judíos era vergonzoso, era un puesto que él ejerció con tanta dignidad, que veamos lo que nos dice Zaqueo. A él lo acusaban de ser un colector de impuestos para Roma, pero aún él así decía, cuando él le replicó al Señor, le dijo, cuando todos lo acusaban de que él era un pecador, en Lucas capítulo 19, verso 8, después de esas acusaciones, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy, no dijo daré, doy a los pobres.
Y si en alguno he defraudado a algunos, lo devuelvo 4 veces. Él estaba diciendo, el trabajo que yo hago, las ganancias que yo obtengo, la mitad los doy a los pobres. Y si en algo, cualquiera de los que están aquí, me descubren que he defraudado a alguien, le daré 4 veces más. Entonces, mucha gente plantea a Zaqueo desde el punto de vista de que Jesús iba a ir a su casa y este era un impío. No, era una persona en un cargo de gobierno. Recordemos que Roma tenía sometido al pueblo de Israel y ponía de sus mismas personas cobradores de impuestos, los cuales el pueblo de Israel no veía bien, pero era una labor que tenían que hacer. Y Zaqueo lo hacía con tanto honor y con tanta responsabilidad que él demostraba dando la mitad de sus ganancias del sueldo que le daban a su misma comunidad. Entonces cuando Jesús dice es necesario que entre yo a tu casa, vemos cómo hay personas que están en una situación, en un gobierno que quizás no sea un gobierno piadoso, pero que están ejerciendo y que ejercerán con rectitud. Esas personas tienen tanta capacidad de atraer la presencia de Dios, que es lo que necesitamos hoy día, los gobernantes, la gente puesta en autoridad, que a pesar de que un gobierno los empuje a oprimir o a la corrupción, ellos mantienen su posición. Y eso es lo que atrae la presencia del Señor hasta su misma casa. Entonces, dos cosas. Una, Jesús es amigo de aquellos que hacen lo que Él dice. Que tú como cristiano te acerques y compartas, o que por la misma labor de tu trabajo, tu actividad diaria, tengas esa relación, no implica que participes de sus malas obras, o peor aún, que te envuelvas en sus reuniones que dan una soltura a la carne, que te van a atrapar, si no es que ya te atraparon. Entonces hay motivo para arrepentirse, pero tenemos que salir a verdades fundamentales. Jesús no es amigo de pecadores. Él muere por los pecadores y da oportunidad. Se acerca a aquel que está arrepentido, que aquel que quiere cambiar, que aquel ya se cansó de estar viviendo bajo tanta maldición a causa de su pecado. Entonces aquellos hermanitos que recién se convirtieron, sí lleven almas a su templo para que conozcan, pero no se involucren más. Sean sabios, pidan sabiduría a Dios. Y aquellos hermanos llenos del Espíritu Santo que pueden soportar la carga de estar en esos ambientes, ellos son sabios, ellos entran, dan su participación o el momento a lo que Dios los manda y salen. Y tratan de salir como pescadores, rescatando almas y con almas en la mano para llevarlas a los pies del Señor. No es el propósito estar conviviendo para participar de sus malas obras. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente de los preceptos que llevamos a nuestra mente, sino de cómo actuamos. Algunos estas actitudes quizás las verán como, no, es que incluso había aquella famosa frase de que ¿qué haría Jesús? Pues Jesús entra a la persona que le llama que está arrepentido. Y todas las ocasiones que vemos la participación del Señor Jesús entre ambientes que juzgaban, era porque ahí había alguien que necesitaba de su presencia y estaba dispuesto, no porque era en vano. Incluso vemos cómo ante Pilato o otras personas soberbias, Jesús guardó silencio, no dijo nada. Entonces, seamos sabios y tratemos de buscar fundamentos más fuertes. Shalom.